¿Ok? Ahora vámonos a ver este tema que está muy interesante, tratamiento de categóricos e integración de datos. Les comunico que en particular el día de hoy, 12. No, está bien, está bien. No les comunico nada. Decía decir una cosa, pero vamos bien, vamos bien. Vamos a ver esta lección de tratamiento de categóricos e integración de datos. Este tema está muy interesante, pues, porque es cómo vamos a integrar los datos de diferentes fuentes. Fíjense, las tareas principales de manejo categórico son las siguientes. Primero están las equivalencias categóricas, es decir, cuando yo tengo un categórico codificado, un categórico numérico, imagínense que yo tengo los colores y tengo los colores 1, 2, 3, 4, 5, significan rojo, verde, blanco, amarillo, azul. Entonces, si yo tengo en mi base de datos los colores, pues me quedo con muchas dudas porque no sé qué color, no sé qué número es qué color. Necesito hacer una interpretación y decir, ok, el color 3 significa azul, el color 4 significa amarillo. Entonces, algo que yo puedo hacer es una equivalencia de categóricos, decir, a ver, antes de que vaya a hacer dashboards, antes de que vaya a hacer informes, primero hago la traducción o la equivalencia categórica. Donde tenga códigos o donde tenga números, lo voy a transformar a una etiqueta que cuando haga un informe se vea bien, se vea bonito. Yo no quiero tener colores 1, 2, 3, 4, 5, yo quiero tener los nombres de los colores y que me dé mucho más ilustración. Siguiente. Otra transformación muy típica de categóricos es la equivalencia categórica de intervalos. Ahorita eso lo voy a explicar. Primero, y ya que estoy hablando de categóricos, acuérdense que los datos categóricos son aquellos que están en un catálogo, previamente están en un catálogo y que generalmente repiten muchos valores y me permiten segmentar. Ejemplos: gerencias, direcciones, claves de puesto, carreras profesionales, sucursales, locales, tipo de producto. Todo eso son categóricos, me permiten segmentar y hacer análisis de ese tipo de forma. Aquí vengo los tipos categóricos. Los categóricos descriptivos son los que no requieren interpretación. Por ejemplo, si tengo un campo llamado ciudad, pues sería New York, Tokio, Madrid, Ciudad de México, Bogotá. No necesito interpretarlo, está la etiqueta perfectamente visible y yo no tengo que interpretar nada. Los numéricos es cuando tengo una serie de números que significan otra cosa y que tengo que interpretar a ver qué significan. Los codificados son cuando tengo códigos en donde, si bien pueden ser obvios, tengo que interpretarlos para generar una etiqueta más grande, como podría ser NIU, TK, MD, MX, BG. Categóricos dicotómicos. Los categóricos dicotómicos son aquellos que son mutuamente excluyentes. Es sí o es no, es abierto, es cerrado, es inscrito o no inscrito, es aceptado o rechazado. Generalmente pueden ser o asemejarse a cualquier otro tipo de categórico, pero su característica es nada más son dos opciones. Y los categóricos de intervalo, estos son más interesantes porque esos categóricos se asignan en función a una columna numérica. Por ejemplo, imagínate que tienes una tabla o una serie de datos donde tienes los sueldos de todas las personas en una compañía. Y pues son sueldos y vienen cantidades totalmente diferentes, aleatorias, las que ustedes quieran. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero saber quiénes ganan poco, más o menos y mucho. Y genero una categoría de poco, más o menos y mucho, y yo le digo que poco va de tal sueldo, más o menos de tal sueldo, y mucho de tal sueldo. De tal manera que si yo quiero saber el categórico de cada persona, tengo que tomar como referencia la columna sueldo para calcular en qué categoría pertenece y luego se la asigno. Entonces, esos son categóricos de intervalo, ¿sí?
Fíjense, generando una equivalencia usando map es súper simple. Fíjense cómo está el asunto. Aquí, primero lo que yo voy a hacer es que voy a crear un data frame, generar un data frame de prueba, en donde pongo códigos numéricos codificados y habla español o no, este es un dicotómico. Fíjense cómo con map, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hago es que genero un diccionario y en ese diccionario pongo las equivalencias. Yo le digo, 1 significa New York, 2 significa Tokio, 3 significa Madrid, 4 Bogotá, 4 Ciudad de México, 5 Bogotá. Yo le digo el categórico y qué significa. Y luego lo único que le digo es, mira, va a ser un nuevo campo llamado descriptivo 1. Voy a tomar como referencia este dato y lo voy a mapear con equivalencias. Entonces, voy a ir a revisar cuánto vale numérico. Y si resulta que para esa fila numérico vale 2, entonces este campo ubicaciones descriptivo 1 va a ser Tokio. ¿Sí? Simplemente es un mapeo directo, muy sencillo. Entonces, esta es una manera súper fácil, rápido de generar equivalencias categóricas. Hay otra manera, y dices, oye, pues sí, está muy padre y todo lo que tú quieras, pero me da un poco de flojera tener que estar codificando el diccionario. Ahora, lléveselo ustedes al terreno de la codificación. ¿Qué va a pasar si el catálogo cambia con frecuencia? Yo no voy a estar moviendo el código cada que cambie el catálogo. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Los datos los tengo en un lado, ya los tengo en un lado. Lo que quiero es leerlos y hacer la transformación. Perfecto. Eso se puede usar usando merge. La primer cosa que debo hacer es que con merge yo debo tener un data frame en donde tenga el catálogo de claves. Pero yo tengo otro data frame que utiliza ese catálogo. El catálogo y el data frame que utiliza el catálogo deben tener al menos un campo de relación, lo que vendría siendo una llave foránea, básicamente, en donde yo digo, necesito un campo, necesito un atributo de coincidencia o columna de coincidencia para poder establecer la liga entre los dos conjuntos de datos. Y realmente termino haciendo prácticamente lo que sería un inner join, ¿sí? Fíjese cómo está aquí el asunto. Yo tengo aquí, voy a crear un data frame en donde tengo preferencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clave de ciudad, pongo las ciudades. Y luego acá pongo clave ciudad, nombre ciudad, y ahí los tengo. Fíjense cómo aquí yo tengo dos data frames. Este data frame tiene un campo llamado preferencia y la clave ciudad. Y acá tengo clave de ciudad y nombre de ciudad, por ejemplo. Si yo, ¿cuál sería aquí el atributo de coincidencia? Entonces, ¿sabes qué? El atributo de coincidencia es clave ciudad. Clave ciudad es igual. De tal manera que yo puedo establecer una relación entre estas dos. Yo podría heredar los datos de uno hacia otro gracias a que tengo ese campo de coincidencia. Y ahí lo que hago es, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? El data frame débil va a ser igual a débil.merge y le digo, conéctate con el otro data frame, utiliza como llave de coincidencia clave ciudad y haz de cuenta que vas a hacer un inner join. Y lo que hace es que al data frame débil, fíjense como el data frame débil es este, que dice preferencia y clave ciudad. A preferencia, clave ciudad, le añade los campos del otro data frame que no tiene. Aquí da la casualidad que nada más tiene un campo, pero si trajera 10, le agregaría los 10 aquí, ¿sí? Y hace ahí un match perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí
por ejemplo, yo tengo, perdón, ¿qué pasa si yo tengo un registro que viene con una clave que no existe acá? Por ejemplo, tomen en cuenta que BR, aquí, este registro 8, que es BR no está aquí, ¿se fija? Que BR no tiene su correspondiente acá. Entonces, si yo hiciera un inner join en base de datos con ese escenario, el registro 8 no lo toma en cuenta, porque como no tiene coincidencia en el otro data frame, lo omite. Y fíjense cómo aquí efectivamente ni el 7, el 8 no viene porque como no está en el catálogo la clave, el inner join no lo considera. Yo puedo ponerle otro tipo, por ejemplo, yo le puedo decir lo mismo, pero le digo que me enlace de tipo outer join. Y lo que hace outer join es que me pone los datos de todas maneras, pero cuando la preferencia no existe, me dice, mira, fíjese cómo aquí hay una clave, fíjense cómo aquí hay una clave Buenos Aires y que acá no hay ningún Buenos Aires, ¿se fijan? Entonces, si es outer join, va a poner la clave Buenos Aires, aunque no tenga correspondencia en la tabla, porque es un outer join. Entonces, con el outer join yo me voy a asegurar de que todos los valores del catálogo van a estar presentes, aunque no tengan o que no estén siendo utilizados. Y obviamente si hago un write, ahí pues va a ser al revés. Vamos a ver aquí que habrá casos, esto es importante. ¿Alguien me está haciendo preguntas ahí? Ah, ok, ya. Están las respuestas. ¿Qué pasa cuando mi llave es una llave, hablaba de que yo podía asemejar a este on como si fuera una llave foránea? Bueno, ¿y qué pasa cuando la llave foránea es compuesta? Cuando son dos datos. Bueno, lo que yo tengo que hacer es ponerle en on y poner una lista con los campos que componen la llave foránea compuesta. ¿Ok? Eso también se puede hacer. Vámonos al laboratorio 11, generación de categóricos descriptivos equivalentes. Abramos nuestro Google Colab. Abrimos nuestro Google Colab y le damos archivo, abrir bloc de notas. Nos vamos a GitHub. Y nos vamos a 1101. Bueno, no lo veo aquí. No está. No está 1101. Vamos a ver. No sé si es el que se llama AB1101. Ah, puede ser. Puede ser que sí. Que le haya faltado una letra. Ah, ya, acá está categórico. Sí, eso está al principio de la lista. Ah, bueno. Entonces ahí lo que está mal es el nombre. Luego lo corrijo, pero por lo pronto abrámoslo así. Gracias. Ahí está AB1101 categóricos. Le faltó una línea. Una letra, perdón. Grabemos nuestro archivo, una copia en Drive. Y vamos a trabajarlo. Fíjense, primero pues nos traemos nuestros datos que ya tenemos. Y ahora fíjense bien. Aquí ejecuten la segunda celda también porque es para normalizar los campos, porque ahí estaban mal. Ahora, vamos a generar categóricos usando map. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos dice que vamos a tomar como base el campo clave sobrevivencia. Ya sabemos que si clave sobrevivencia es 0, significa que murió, y si es 1, que vivió. ¿Qué hacemos? Creamos un diccionario
que diga catálogo sobrevivencia y ahí pongo las equivalencias. Cuando es 0 es murió, cuando es 1 es vivió. Y luego le digo Titanic sobrevivencia es igual a agarrar clave sobrevivencia como referencia y hacer un mapeo usando el diccionario que ya dijimos. Y luego aquí ya nada más estamos mostrando el resultado para ver qué hizo. Fíjense cómo aquí clave sobrevivencia es 0, me generó un campo equivalente que dice murió, murió, vivió. ¿Se fijan? Y ahí yo de manera muy rápida ya lo hago. ¿Qué pasa si se topa un not a number, un vacío? Pues se traduce también en una equivalencia not a number, vacío, porque no está en condiciones de poner ningún valor. Ahora, generar categóricos a partir de otros archivos usando merge. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero cargamos en un data frame llamado catálogo clases el contenido del archivo clases CSV. Vamos a suponer que yo quiero proporcionar también lo mismo que hice con sobrevivencia, lo quiero hacer con clases de viajero. Pero clases de viajero ya lo tengo en un archivo. Imagínense que yo ya tengo un archivo en donde tengo eso. Tengo un archivo que se llama clases CSV y ahí tengo las clases. Entonces, ya no tengo que hacer yo el diccionario con las equivalencias. Ya lo tengo en un data frame. Aquí está. Ahora lo que tengo que hacer es que voy a revisar. Antes de tratar de hacer el merge, debemos revisar si los datos son equivalentes en cuanto al tipo. Fíjense cómo ahí yo corro estas líneas. Yo le digo, oye, dime qué tipo tiene. Dime el tipo de clase viaje y dime los tipos de... Dime qué tipo tiene clase viaje en Titanic y dime qué tipo tiene clase viaje en catálogo clases. Y me topo con la novedad de que son diferentes, de que mientras que en Titanic es un object, porque ya lo trabajé, en catálogo clases es un int64 porque no lo he trabajado. Si yo intento el merge así, me va a decir que pues no hay coincidencia porque estoy tratando de comparar dos datos que son de naturaleza distinta. Lo que hago es que hago la conversión, trabajo el catálogo también, le hago trabajo de transformación y limpieza y corrección de datos, de tal manera que ya los dos campos son del mismo tipo. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir, actualiza Titanic. ¿Qué voy a hacer? A Titanic vas a hacer un merge, vas a traerte información del data frame catálogo clases, vas a usar como columna de coincidencia clase viaje y le dices que sea de tipo outer join. Lo corro y me doy cuenta que pues ya clase viaje es 1, me puso primera clase. Y así sería tercera clase, por ejemplo. Y los que no tengan, pues me ponen not a number. Pero aquí, esta estrategia es súper recomendable cuando el catálogo es bien grande, que dices tú, híjole, es que el catálogo de colores son 70 colores y se está actualizando frecuentemente. No te la rompas. Mejor tráetelo del archivo y ahí haces el merge para que se homologuen los datos. Y esa sería una forma de hacerlo. También puede ser que genere los categóricos usando el UDF, que es el más, es una estrategia un poquito más ruda, pero puede funcionar. Por ejemplo, tenemos el caso en que nosotros queremos saber si las personas viajaban solas o acompañadas. ¿De qué depende? Por ahí, si se acuerdan, nosotros ya habíamos calculado o derivado una columna llamada acompañantes, que era la suma de familiares más parientes. Entonces, pues lo lógico es que si la suma, si acompañantes es mayor a 0, quiere decir que la persona viajaba acompañada. Perdón, si es igual a 0, viajaba sola. Y si es mayor a 0, viajaba acompañada. Entonces, se me ocurre hacer a mí una función y le digo acompañamiento X. Obviamente a X le voy a pasar una fila. Y luego dice, de entrada etiqueta no definido,
Si acompañantes es igual a 0, etiqueta es sola. Si acompañantes es mayor a 0, etiqueta es acompañada y regreso etiqueta. Entonces, si yo le mando una fila y esa fila resulta que acompañantes vale 3, se va a ir por aquí y me va a retornar acompañada. Entonces yo voy aquí a correr esto. Y igual, acuérdense que yo utilizo apply y le digo acompañamiento axis 1. Y de esta manera yo ya tengo mi campo categórico descriptivo aquí. Fíjense cómo aquí en este caso, esta persona traía 10 acompañantes, por lo tanto le puso acompañada. Pero los que vienen con 0 son que la persona viajaba sola. Y ahí yo ya voy haciendo esa integración. Y se acaba ya este ejercicio. Si se fijan, pues ya nada más yo voy a poder ir integrando datos de donde quiera que los tenga para tener algo un poquito más decente. Denle guardar. Y vamos a ver qué más hay aquí. Este ejercicio, equivalencia de intervalos. Esta está interesante, este tema está interesante, a mí me gusta mucho. ¿Qué es un rango de intervalo? Pues un rango de intervalo es un término que se utiliza en estadística para referirse al conjunto de valores consecutivos que se agrupan en intervalos de igual ancho. ¿Sí? Para definir un rango de intervalo, primero se establece el ancho del intervalo, que son las unidades de medida que representan el rango, y debe ser constante en todo el conjunto. Por ejemplo, si estamos trabajando con un conjunto de datos de edad de una población, podemos definir intervalos de 10 años, de 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29 y así. Como miden lo mismo, hablamos de que son intervalos y hablamos de que tenemos rango de intervalos. Cuando el ancho no es igual, se le da otro nombre, ya no son intervalos, ya son clases. Y ahí sí yo puedo poner unas más anchas que otras, no importa, ¿sí? Generalmente se refiere, cuando yo quiero referir los rangos de intervalo y las clases, generalmente las voy a referir como el valor de K. El valor de K es cuántos pedazos dividiste tú tu escala. Y luego aquí es muy importante entender la notación matemática para describir los rangos, porque se lo van a topar seguramente en alguna documentación. Cuando yo utilizo square brackets, utilizo square brackets para indicar que se trata de un intervalo cerrado, es decir, los límites del rango se incluyen. Es decir, si yo pongo square bracket 0,10, quiere decir que el rango incluye al 0 e incluye al 10. Cuando yo utilizo rounded brackets o paréntesis, se utiliza para indicar que es un intervalo abierto, es decir, donde los límites no se incluyen. Si yo pongo entre paréntesis de 0 a 10, pues va a ser todo lo que hay entre el 0 y el 10, pero no se incluye 0 ni se incluye el 10. Y la coma, pues es para separarlo. Fíjense, tenemos estas variantes. Puede darse el caso que solo uno de los límites se incluya, pero el otro no. Aquí tenemos esto es un intervalo semiabierto o intervalo semicerrado por la izquierda, que también se le llama, donde el límite inferior no se incluye, pero el límite superior sí. Y aquí está. Acuérdense que el square brackets, el cuadrado sí se incluye. Redondo no se incluye. Y esta otra que tenemos aquí, AB, ¿qué quiere decir? El límite inferior sí se incluye, el segundo no se incluye. De tal manera que, ¿qué pasa si me topo esto? A ver, ¿qué pasa si yo digo que tengo yo la clase A es igual a 0,10 y la clase B es 10,20. Ahora, si yo tengo que X es igual
a 10. ¿A qué clase pertenece X? ¿A la clase A o la clase B? B. La B. La clase B. ¿Por qué? Pues pertenece a la clase B porque recordemos que el corchete es inclusivo. Mientras que el paréntesis es excluyente. ¿Estamos? Y esta es la notación típica para demostrar rangos. Cuando ustedes se los topen en documentación, pues eso significa. Aquí viene de 0 al 10, valores mayores o iguales a 0, menores o iguales a 10, mayores a 0 y menores a 10, etc. Al número de rangos de intervalos se le conoce como número de clases y se simboliza como K, ya lo decíamos. Pandas tiene una función llamada cut. Cut permite manejar el rango de intervalo. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle? La columna que tiene los datos, bins, le ponemos cuántas divisiones va a tener. El right booleano indica si los intervalos son cerrados por la derecha, es true por defecto. Y luego labels son las etiquetas que queremos ponerle. Include lowest es si voy a incluir el más pequeño o no. Es falso por defecto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pues vámonos al laboratorio 11.2. Ahí se demuestra más que suficiente. Vamos a darle archivo abrir bloc de notas en GitHub. Y vamos ahora sí buscar el 11.2. Ahí está el 11.2. Guardamos nuestro archivo con una copia en Drive. Guárdenlo. Y vamos a trabajar. Fíjense cómo este es un ejemplo en donde defino un diccionario para poner los tipos correctos. ¿Se fijan? Yo le digo que ID persona, me lo convierta a object, clase sobrevivencia object, clase viaje object. En otros ejercicios yo lo había hecho de una manera diferente, pero aquí le estoy definiendo qué tipos de datos quiero para esos campos. Ahí ya me traje todo. Fíjense, en el caso del ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es generar rango de intervalo estándar usando cut. En el caso del ejemplo, queremos generar un categórico descriptivo equivalente al campo rango edad, tomando como base los valores de la edad. Acuérdense que en el objetivo me dice que haga un análisis por rango de edad, pero resulta que el rango de edad no existe ese campo rango de edad. Lo que sí tengo es edad y lo que sí tengo es esta tabla que me dice cuáles son los límites de cada categoría. Va de 0 a 12, de 12 a 21, 21 a 35, 35 a 45, 45 en adelante. Lo que se determinará haciendo es lo siguiente. Vamos a utilizar cut. Obviamente, como son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 clases, entonces K es igual a 5, ¿sí? El campo que vamos a generar se llama rango edad y vamos a generar una tabla de frecuencias para la columna rango edad usando value. Bueno, todo esto vamos a irlo haciendo. Primero, fíjense lo que vamos a hacer. Definimos que K es igual a 5. Decimos, ¿sabes qué? Son 5 clases las que queremos. Y le decimos, queremos un campo que se llame rango edad a partir de pandas cut. Fíjense cómo le decimos que para esto le vamos a decir Titanic edad, es decir, tomamos como base para generar los rangos el campo edad y le decimos que queremos 5 clases. Le ponemos bins igual a K, es decir, bins igual a 5. Y vamos a ver qué nos genera. Fíjense cómo automáticamente lo que hace pandas es que me genera rangos específicos iguales. Y fíjense cómo me dice en qué rango cae cada edad.
generó esto automáticamente. Me generó eso. Ahora, vamos a como así, no me queda claro qué fue lo que hizo. Vamos a generar una tabla de frecuencias. Este value counts está bien interesante porque value counts lo que hace es que me genera una tabla de frecuencias de algo. Fíjense, le voy a dar rango edad que acabo de generar. Le voy a dar la tabla de frecuencias y fíjense lo que me dice. Generé estos rangos. Lo generé automáticamente a partir de la información que le di. Y me dice, el primer rango tiene 525, el segundo 268, 134, 106 y 3. Esas son las frecuencias que tiene. Pero ahora, fíjense ustedes cómo me está generando esto. Me está generando los rangos. Pero fíjense cómo me está poniendo paréntesis square brackets. Quiere decir que no está incluido el de abajo y sí está incluido el final. Y yo lo que digo es, híjole, ¿sabes qué? Para los rangos de edad yo no lo quiero así, yo lo quiero justo al revés. Yo quiero que el límite superior no esté incluido para que en la siguiente clase el número esté ahí listo. Como el ejemplo que puse de 0 a 10, en donde el 10 estaba en la segunda, no en la primera. Eso es lo que quiero. Aquí está justo al revés. Yo quisiera que aquí estuviera corchete y aquí paréntesis. ¿Cómo le hago? Volvemos a lo mismo. Le digo que son 5 y le digo Titanic rango edad. Le digo Panda Scott. Todo igual. Toma como base edad. Son 5 clases, pero aquí le digo right igual a false. Al hacer eso de right igual a false, lo que hace es que me cambia el sentido. Fíjense cómo ahora el inclusive es el primero, mientras que el final está no incluido. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí ya lo hace. ¿Qué otra cosa nos llama la atención? Nos llama la atención cómo está mostrado, ¿no? Está medio raro. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Le voy a poner, aquí le voy a poner frecuencias. Le voy a poner FDI de rango edad. Para dar a entender que voy a almacenar esto que está aquí. Esto que estoy calculando con value counts, lo voy a guardar en este objeto que va a ser propiamente frecuencia absoluta de rango edad. Y luego voy a mostrarlo. FDI rango edad. Fíjense cómo está ahí esto. ¿Se fijan? Pero yo ahí le puedo poner punto sort index. Y fíjense cómo ahí ya al darle sort index, lo que hizo es que ya me lo puso en orden. Es que me llama mucho la atención que acá salía primero el 16 y luego acá el 0. Que aparezca acá el 0, aquí aparezca el 0.167, quiere decir que hay una persona menor de 1 año que también se le puso ahí valor en edad, se le puso este valor, porque va del menor al mayor. Entonces, estos ya son los rangos, ¿se fijan? De 0 a 16 años, 134, de 16 a 32, 525, de 32 a 48, y así se va. ¿Se entiende qué hice aquí? Cómo el resultado de este comando se lo asigné a un objeto y luego termina siendo, este objeto es una serie de pandas y luego aquí le aplico sort index para que me lo dé indexado, me lo dé ordenado, perdón. Ahora, establecer manualmente los límites de intervalo. ¿Qué pasa? Aquí yo dejé que Pandas generara los límites de intervalo y me creó unos rangos perfectos.
Pero ¿qué pasa cuando yo le quiero dar valores? Porque recordemos que los valores que queremos son estos. Es decir, no queremos los valores que me propuso Pandas, queremos estos que están aquí. Entonces, ¿cómo le hago para decirle cuáles son los valores? Fíjense. Primero, lo que valdría mucho la pena es determinamos el máximo y el mínimo. El mínimo y el máximo del rango, y al máximo le sumamos 1 para que en caso de haber edades igual al máximo, cosa que va a suceder, no queden fuera el análisis, ¿ok? Eso lo hacemos ahí. Determinamos el mínimo y el máximo nada más. Y luego fíjense lo que vamos a hacer. Voy a poner límites, igual, pongo el mínimo, pongo el máximo, y ese 12, 21, 35 y 45, ¿qué son? Pues son 12, 21, 35 y 45 que están aquí. Estos numeritos que están aquí, 12, 21, 35 y 45, son precisamente lo que les puse acá entre el máximo y el mínimo. 12, 21, 35, 45. Más el mínimo, más el máximo. Y luego le digo, ahora sí, haz todo el trabajo igual, haces un cut basado en edad, pero aquí en Beans le digo que use límites. Ahí va a usar lo que yo le dije que eran los límites. Yo le puse el valor inicial. Y luego le digo write false para que me ponga, me los abra del lado que yo quiero. Y le doy ahí Titanic rango edad. Y fíjense cómo ahí me pone todo eso. Para poderle hacer eso, yo le voy a poner aquí punto sort index. Fíjense cómo también lo puedo poner ahí, sin necesidad de crear un objeto adicional. Nada más le pongo value counts punto sort index porque lo quiero ordenar. Y le pongo 0, 167, 12 y ya me dice hay 91, de 12 a 21 tal, de 21 a 35 tal. Pero fíjense que aquí ya son los rangos que yo quiero, no los que me propuso Pandas. Ahora, pues oye, qué padre y todo, pero estos rangos tienen su nombre, de acuerdo a esta tabla que está acá, pues tienen su nombre, tienen infantes, jóvenes, adultos, mediana edad, adultos mayores. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es asignarles un nombre. ¿Qué es lo que hago? En una línea, en una lista, pongo las etiquetas. Ahí ya las puse y luego fíjense cómo hago exactamente lo mismo que ya había hecho. Y la única variante es que le agrego un parámetro adicional que se llama labels, etiquetas clase, que son las que están aquí. Simplemente le agrego esas etiquetas para que lo tome en cuenta. Aquí le voy a poner Titanic rango edad value counts punto sort. Bueno, aquí hay que tener cuidado con el sort index porque me lo puede poner en un orden caprichoso. Pero vamos a darle ahí. Y se me dice adultos, adultos mayores, mediana edad, jóvenes e infantes, ¿verdad? Y fíjese que pues queda bien alineado así. Ahí, como este dato, hay que tener mucho cuidado con esto. Este dato, esta etiqueta es ordinal, ¿ok? Es ordinal. Y con los datos ordinales debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos romper el orden. Entonces, es muy común ponerle esto a los datos ordinales, anteponerles un calificador que me permita ordenarlos como debe ser. A, B, C, D, E. Para que si los ordeno, si yo le pongo aquí punto sort index, me los dé en orden. ¿Se fijan? De otra manera, si le doy el sort index
me los va a ordenar alfabéticamente, pero alfabéticamente no me sirve porque son ordinales. Tienen un orden implícito, ¿sí? Adultos me lo pondría en primer lugar si lo ordenara alfabéticamente y no es así. No lo quiero así. Entonces tendría que ponerle este calificador que le agregué. Se lo agregué precisamente para que salgan en orden. ¿Queda claro? Y ahora, genérico de categóricos usando UDFs. Este es nada más un ejemplo. Dices, oye, ¿y si no quisiera hacer todo esto, cómo podría hacerle? Ah, pues también puedes hacer una función. Fíjense cómo le hice. Le pongo def, rango edad, por omisión categoría non, pero si edad está entre este rango y este, categoría igual a infantes, categoría jóvenes, adulto, mediana edad, adultos mayores. Y pues ya, simplemente le hago el apply y me hace la equivalencia aquí categórica. Se puede hacer, ¿sí? Eso no lo habíamos hecho. Yo creo que este debiera ir mucho más arriba, este ejemplo, pero bueno. Y ahí está. ¿Dudas o preguntas de esto? De los categóricos de intervalo. Ninguna. Perfecto, perfecto. Ahora, guarden su trabajo, que se está guardando cada rato, pero bueno, más vale. Ahí está la cuestión de la generación de intervalos. Y ahora vamos a ver esta integración de Python y Pandas. Este está muy bueno. Vámonos al 11.3. Denle archivo. Abrir bloc de notas. GitHub. Fíjense, la integración no la habíamos visto porque nos faltaba ver el tema de los categóricos. No podemos verlo sin haber visto el tema de los categóricos, pero ahorita como ya lo vimos, ya podemos hacer una integración un poquito más decente. Vamos a poner lab 11.3 integración. Generamos una copia en Drive. Y ahí está. Fíjense, en este lab, está súper interesante este lab. Pues si andan un poco distraídos, concéntrense. Este lab yo creo que para mi gusto es el más importante, yo creo, no, no es cierto, no es el más importante, pero sí es muy importante. Fíjense, en este lab se utilizarán todas las técnicas aprendidas para realizar integración de datos. A partir de un conjunto de archivos dispersos, se integrará un máster de datos que pueda ser utilizado para trabajos de analítica. La Cámara de Bienes Raíces del Condado de King County en Washington tiene las operaciones de venta de los años 2022 y 2023 y se desea hacer un trabajo de analítica para comparar la competencia que tienen 3 agentes inmobiliarios en particular: Gina Janot, Frank Painter, New Homes y Skyline Properties. Se dispone de los siguientes datos. Fíjense cómo están los datos aquí. Resulta que tenemos una hoja electrónica en Excel que tiene 3 hojas y las hojas, ahí vienen las vistas, vienen las condiciones y vienen los países. Ahí son 3 catálogos, ¿ok? Le faltó aquí a la imagen que clave país, la llave primaria es esta, pero vamos a asumir que la llave primaria de clave de países es clave país. Y luego, eso lo tenemos en un archivo de Excel. Ok, ¿sí me siguen? Sí. Es que me puso que la conexión a internet estaba un poco mala. Se cortó un ratito. Ok. Segundo, tenemos las operaciones en archivos, tenemos las operaciones en archivos CSV y tenemos dos archivos de operaciones porque tenemos operaciones de un año y de otro. Y luego aparte,
tenemos el catálogo de agentes en un archivo TXT que está por otro lado. Y luego resulta que la información de las casas, dónde están ubicadas, ciertas cuestiones topográficas, están en un servicio público en una base de datos en MySQL. Entonces, lo que nosotros queremos es juntar toda la información de lo que está en Excel, más los CSVs, más lo que está en el archivo textual, más lo que está en la base de datos de MySQL, para integrar una sola sábana de datos, un máster de datos, con el cual podamos hacer analítica. Eso es lo que queremos hacer con este ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. Primero, en algunas ocasiones se tiene que integrar datos que tienen la misma estructura, pero tienen datos diferentes por diferencia de la temporalidad o en algún otro filtro. En nuestro caso, tenemos dos archivos que contienen la misma estructura, pero uno tiene datos de 2022 y otro datos de 2023. Y los data frames se llaman OP022 y OP023 respectivamente, es como lo queremos trabajar. Fíjense lo que tenemos que hacer. Primero, lo primero que hacemos para poderlas integrar es preparar todo nuestro escenario de trabajo con datos. Importamos NumPy para poder trabajar los datos datetime. Importamos pandas, importamos datetime para trabajar las fechas. Entonces, hacemos la importación de esas librerías primero. Y luego, la información, los datos de 2022 y 2023 se tienen ya en archivos, CSV que están aquí. Por lo tanto, hago las referencias a los archivos, los URL. Ahora, me voy a traer la información de esos archivos, pero vamos a suponer que no quiero todas las columnas de esos archivos, nada más quiero ciertas columnas de esos archivos, no quiero todo. Entonces, en una lista de Python, pongo todos los campos que quiero traerme. Aquí están, ya defino una lista donde tengo los campos que quiero traerme. Y además de definir la lista de los campos, hago un diccionario en donde pongo qué tipo de dato quiero que tengan, ¿sí? Le digo, vas a traerte ID operación, pero quiero que ID operación te lo traigas como integer y fecha de operación como string y precio como float y así. Yo le defino primero qué campos quiero y defino qué tipos de dato quiero. Ejecuto la celda. Ahora sí, voy a empezar a trabajar con el primero de los archivos, que es operaciones 2022. Yo quiero crear un data frame que se llame OP-2022 y le voy a cargar los archivos de un CSV que están disponibles con esta liga. Le digo que quiero estos campos y le digo que quiero que los campos tengan este tipo de datos. Y muestro la información para ver qué se trajo. Fíjense cómo ahí ya se fue a GitHub, se trajo los datos, tiene este... ¿Cuántos registros tenemos en 2022? 9. Esas serían las columnas. ¿Pero cuántos registros? 21613. 21613, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjese, resulta que estos datos que me traje son todos los datos de todos los agentes, pero me interesa nada más los datos de 3 agentes, que es Gina Yanot, que es el 2, Frank Painter, que es el 7, y 9, que es Skyline. Entonces, lo que hago es que le digo, mira, vas a actualizar OP 2022, en donde vas a explorar donde agente esté dentro de 2, 7 o 9. Ahí le digo, revisa, tráete los datos en donde agente ID esté dentro de las 3 opciones que me interesan. Y lo corro. Y ahí ya me trajo, y ahí ya me vengo con mucho menos registros. Ya quedaron 5,226.
que son nada más los correspondientes a los proveedores o agentes que me interesan. Y luego modifico los tipos de datos que no me gustan. Ahí hago transformaciones de datos. Fíjense cómo paso algunas a string. Las fechas las convierto a fechas, etcétera. Lo normalizo. Ahí ya normalizo todos los datos. Son conversiones, ya vimos cómo son. Y ya vemos que tenemos aquí del tipo que queremos. Fíjense, todos los categóricos son object. Precio es flotante. Fecha de operación es datetime. Y el ID de operación también es object, lo cual está bastante bien. Y luego todo eso que hice con 2022 lo hago aquí junto para 2023. Ya no repito lo que hice, simplemente ya lo hago. Y fíjense, aquí yo voy a imprimir primero cuántos registros quedaron en cada uno. Y aquí esto es súper importante. Ojo con esto. Esto es de examen, abusados. Si yo quiero juntar, si yo tengo dos data frames y los data frames tienen la misma estructura, ¿cómo le hago para juntar los registros de las dos? Utilizo esta función que se llama concat. Concat va a concatenar los registros de ambos data frames. Le digo, fíjense cómo le digo concat y le digo en una lista cuáles son los data frames que quiero juntar. Y le digo que no me incluya el índice. Le digo, ignora el index, olvídate. Y lo ignora, ¿sí? Y luego ya, fíjense cómo todo, esta concatenación la voy a guardar en un data frame que se llama operaciones. Entonces, muestro la longitud de operaciones para ver cuánto da. Fíjense cómo me dice que eran 5,226 de uno, 1,665 de otro y que finalmente terminé con 6,891 registros con la concatenación de los dos. Ahora, yo ya tengo en operaciones, ya tengo mucha información, pero nada más, ahí ya nada más tengo los data frames juntos de las operaciones. Falta que traiga los categóricos y los junte. Hagan de cuenta que ahorita, en este momento, lo único que he integrado es esto. Es lo único que tengo. Todavía me falta leer todas estas y leer todo lo demás y consolidarlo en operaciones. Estoy lejos de terminar la integración. Aquí ya lo hice. Ahora vamos a los categóricos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, como aquí, yo primero voy a generar algunas campos equivalentes a partir de la fecha. Fíjense cómo voy a sacar el año mes y el mes para tener más información para analítica. Fíjense cómo ahí yo ya generé 3 categóricos diferentes. Año, generé año mes y generé meses con el nombre de mes. Eso lo hice aquí para tener esa información categórica dentro de mi conjunto de datos. Y luego, ¿cómo le hice? Pues fue simplemente nada más utilizando strftime. Acuérdense que esta función strftime lo que hace es que agarra una fecha y me genera una equivalencia X determinada. Esta sería el equivalente a la función de Excel llamada texto. Ya ven que la función llamada texto lo que hace es que yo le pongo códigos y me va generando a partir de una fecha cierta etiqueta. Esto es lo que hace strftime. Ahora vamos a recuperar los catálogos desde diferentes fuentes. Primero para traernos datos de Excel. Fíjese, para el caso de los catálogos de vistas, necesitamos traernos el archivo catálogos. Si yo me voy aquí a data, yo aquí tengo catálogos. ¿Se fijan? En Analítica Python R1 Data, tengo catálogos. Ese catálogos, lo que hago
Creo que sí es catálogos. Sí es catálogos. Perdón. Aquí, ¿dónde está? Aquí en catálogos, yo voy a abrir uno que se llama catálogos XLSX. Ese bájenlo, por favor. Bájenlo de GitHub. ¿Cómo le hacen? Ahí en Data, le dan catálogos y simplemente le dan clic aquí donde dice Download Raw File y ahí lo graban. Yo ya lo tengo en escritorio, por eso ya no lo voy a bajar, pero ustedes grábenlo, ténganlo ahí y lo van a hacer lo siguiente. Lo que quiero que me entiendan es que en este momento ustedes no tienen ese archivo en su ambiente. Aquí si le dan ustedes archivos, se dan a dar cuenta que no tienen el archivo catálogos y lo necesitan tener en su ambiente para poder cargar los datos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic a este botón en Google Colab, nos vamos a folder, y luego le damos clic aquí a este botón de subir archivo y me dice súbelo. ¿Dónde está? Me voy a escritorio y me voy a catálogos, que es donde lo tengo. Y me dice, asegúrate de tener una copia porque cuando cierres Google Colab se va a perder. Sí, sí entiendo eso. Fíjense cómo ahora ya tengo catálogos aquí. Y me dice que vistas está en el rango de A2 a B7, condiciones de A10 a B15 y países de A18 a B28. Utilizo Read Excel y lo voy a guardar en vistas, condiciones y países. Entonces, fíjese cómo yo aquí hago, aquí le digo que vistas, va a leer Excel, perdón, va a leer Excel, va a leer este archivo, se va a ir a la hoja categóricos, me va a decir que usa la columna de la A a la B, brinca la primera línea y se trae 5 filas. Y lo mismo va a hacer con vistas, va a ser también una operación parecida con condiciones y otra parecida con países. Y que me los muestre. Fíjense cómo corro la instrucción y el código y ya me trajo la clave vista, clave condición con su descripción y la clave país con el nombre país. Entonces yo ya logré traerme datos de Excel y tenerlos en data frames. Luego, recupero datos desde archivo de texto sin delimitadores. Estos archivos se le llaman archivos file fixed width formatted. ¿Sí? Cuando yo tengo un archivo de texto en donde las columnas se delimitan por su ancho, son este tipo de columnas. Aquí el ID de la gente está de la posición 1 a la 10, mientras que el nombre de la gente está de la 11 a la 40 en un archivo textual en donde el contenido está dividido por el ancho. Y se llama agentes inmobiliarios también. Ese archivo ya lo tengo yo en GitHub, ahí está. Fíjese cómo aquí en este comando lo que le pongo yo es read. Me molesta mucho que se ponga eso. Le pongo read FWF, le digo dónde está el archivo de texto y aquí es bien importante estos parámetros que dice los anchos. ¿De qué ancho es la primera columna? 10. ¿De qué ancho tiene la segunda columna? 40. Y entonces va a traérselo ahí y va a tratar de analizar si la primera fila es encabezado o no a través de header igual a infer. Y fíjense cómo lo corro y ya me traigo otro catálogo, ya tengo otro data frame donde tengo agente ID y agent name. Ahí está. Y luego, para recuperar información de la base de datos de MySQL, lo primero que tengo que hacer es que pues necesito instalar las librerías para poder acceder a MySQL. Ahí le doy control enter a esa línea que diga admiración install MySQL connector Python.
Ahí yo estoy instalando ya la librería para acceder a MySQL. A grandes rasgos, esto que está aquí es la estructura que tiene una tabla llamada registro público. Trae public ID, año construct, latitud, longitud, código postal, metros de terreno, construcción, etcétera. Eso es todo lo que está en el registro público de la propiedad. Y lo tengo en una base de datos en internet. Fíjese, yo le pongo import MySQL connector, le digo cuáles son las credenciales, le digo MySQL.connector connect, le proporciono las credenciales de cuál es la base, cuál es el hosting, el usuario, el password que va a usar, la base de datos que va a usar. Aquí le doy control enter para que se enlace. Y luego le digo, en la siguiente celda, le digo el query que quiero que ejecute. Y luego, fíjense lo que le digo. Le digo, vas a generar un nuevo data frame llamado registro público. Lo vas a poblar de esta manera. Vas a poner, le vas a poner read SQL. Así es como voy a leer el SQL. Le paso el query, que es este que está aquí arriba. Y le digo, la conexión es la conexión MyDB. Y le digo que no me incluya una columna de índice. Y que me muestre los datos. Bueno, aquí ¿qué está diciéndome? Vamos a ver. No me pregunten por qué, pero ya terminó corriendo. ¿Se fijan? Primero le hizo de pleito, pero ahí ya se conectó. Como que a lo mejor todavía faltaba ahí que se terminara de instalar algo. Pero aquí está el hecho de que yo ya estoy extrayendo la información de una base de datos de MySQL. Cierro la base de datos, porque ya la tengo en un data frame. Ahora dice homologación de campos y tipos y nombres. Quiere decir que hay algunos tipos de nombre que están mal. Por ejemplo, se cambian los nombres de columna de vista para homologación que se llame código vista y la descripción sea vista. Ahí cambio los nombres para que se llamen de esa manera. Cambio los nombres de tipo de vista. Y hago otras transformaciones. Fíjense cómo ahí hago un renombrado de columnas. Clave condición, le pongo código condición. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que si tengo campos de diferentes notaciones o nombres de campo, lo que hago es que pues los normalizo para tener que los campos se llamen de una manera más manejable para mí. ¿Para qué quiero hacer eso? Pues quiero hacerlo para después tener menos complicaciones cuando haga las uniones entre categóricos, pues no estar lidiando con los nombres de campo, ¿ok? Ahí ya, todas estas celdas que estoy ejecutando son puros cambios de nombre de los data frames que ya tengo. Lo hice ya. Y luego vamos a integrar el máster asociando los catálogos y registro público con operaciones. Fíjese, para asociar vistas a operaciones, le digo operaciones merge, tráete vistas, usando código de vista como campo de coincidencia y ya me lo traigo. Y luego aquí también integro condiciones, también lo integro. Integro país, de la misma forma, son puros merge, si se fijan. Agentes y registro público. Todos fueron merge. Lo hago. Y fíjense lo que tengo. Ahora tengo ID de operación, fecha de operación, precio, public ID, código frente a agua. Tengo toda la información que era posible obtener de esta integración que está acá. Ya lo hice. Todo esto ya está integrado en un solo máster de datos que incluye todos los campos de todas las fuentes, ¿sí? Y ya queda la integración hecha.
Ahora ya lo único que resta es que pues si ya lo tengo, lo guardo en un CSV para tenerlo ya trabajado. De tal manera que el día de mañana yo ya todo esto lo tengo en un script. Cuando ya, imagínense que yo programo actualizaciones, corro mi programa, termino generando un archivo llamado operaciones master, y ese operaciones master ya trae toda la información integrada de todas las fuentes que yo agarré, lo cual pues está bastante bien. ¿Sí? Aquí yo lo podría guardar si quiero. Le doy botón derecho descargar. Ya me lo descargó. Bueno, ahí ya lo tenía. Y operaciones master pues trae toda la información. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿Cómo la ven? ¿Está padre? Sí, está padre. Entretenido. Ajá. ¿Verdad? Eso es, para la gente que no sabe usar Power Query o que no sabe macros y eso, puede integrar cosas para sus informes en Excel. Hagan de cuenta de esto. Yo lo que puedo hacer es esto y luego ya nada más hago tablas dinámicas con los datos integrados sin estar lidiando con Excel. ¿Ok? Porque aparte, tú dices, oye, pero es que Excel sí se puede conectar a base de datos y sí se puede hacer todo eso. Sí, pero le tienes que estar especificando los datos en cada ocasión y eso mejor lo programo, lo automatizo y queda listo. Guarden su archivo, por favor.